Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Fernando Sarmiento Manosalva de Gotas de Sanidad está aquí con ustedes desde North Carolina, acá empezando un nuevo ciclo con el cambio de horario de otoño a invierno. Y bueno, hoy nos devolvimos en el tiempo. Es posible viajar en el tiempo. Hoy a las 3 de la madrugada se volvieron las 2. Pero en fin, son cosas de la humanidad. Eh, ¿Cómo les ha acabado de ir últimamente con respecto a lo que hemos hablado? Hay dos videos, los últimos, que he hablado sobre dos cosas muy importantes. Una, ¿dónde está Dios? Que es una pregunta que tienes que resolver tú. ¿Dónde está Dios? ¿Está dentro de ti? ¿Está fuera de ti? ¿Está dónde? ¿Dónde está puesto Dios en este momento? ¿Y qué Dios? Porque hay que saber también a qué Dios nos referimos. Y la otra que hablábamos en el último video con respecto al prójimo, que quién es el prójimo, y veíamos una gran variedad de prójimos que tenemos que tal vez no creamos que ellos sean prójimos, pero sí lo son. Y si queremos vivir y experimentar una vida especial, de éxito, de tranquilidad, debemos aprender a amar al prójimo. Y cuando amemos al prójimo, lo debemos hacer como a nosotros mismos. Entonces, para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, pues sencillamente no vamos a amarnos a nosotros mismos, y para amarnos tenemos que aceptarnos. Es muy importante entender esto. Normalmente no sabemos la esencia nuestra. Normalmente no experimentamos realmente la vida como se debe vivir. Estamos paseando de un lugar al otro, estamos yendo de aquí para allá, estamos caminando al trabajo, caminando a la oficina, caminando a la escuela, caminando a donde sea, volviendo a nuestro hogar, y seguimos vacíos. ¿Por qué? La pregunta hoy es, ¿qué pasa? ¿Qué nos falta? Hay una cosa que, que en estos días, hace como unos 2 meses, he venido leyendo, buscando, investigando, y es con respecto a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Para qué se necesita la sabiduría? ¿Cómo se logra la sabiduría? ¿Dónde podemos encontrarla? Y, y la verdad es que fui al libro de Proverbios y allí empecé a leer con respecto a la sabiduría. Y en Proverbios 1 se nos hace una descripción muy interesante con respecto a lo que es la sabiduría. Y más adelante se nos dice de que la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Muchos de nosotros podemos querer ignorar a Dios y tal vez tengamos un concepto equivocado de Él, que normalmente lo tenemos, porque hemos recibido el concepto de lo que los demás creen que es Dios y no nos hemos dedicado a preguntarle a Él o a investigar acerca de Él donde se debe investigar. Y entonces nos creemos todas las mentiras que nos puedan decir de Él y todas las verdades que nos puedan decir acerca de quién es Dios. Y eso es trascendental. Desde chiquitos nos enseñaron a nosotros a saber de que existe un Dios. Experimentábamos situaciones de un amigo especial que nos cuidaba, que lo veíamos, el amigo imaginario, y bueno, algunos dicen de que es el ángel de la guarda, otros dicen que es el mismo Dios que está cuidando de nosotros, en fin, no sé, pero teníamos una mente abierta como la de un niño, dispuesta a aprender y dispuesta a realizarse. Y esa mente abierta nos llevaba a tener pues un encuentro con ese Dios que nos vio dentro del vientre de la madre, desde allí, que nos formó allí. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero del Dios verdadero, no el Dios que nos quieran enseñar o el Dios que nos quieran imponer, sino el Dios que tú debes conocer en la medida en que tú te acerques a Él y te reconcilies con Él. Él te está esperando con los brazos abiertos.
Él no quiere castigarte. Él es un Padre amoroso. Él quiere que tú te acerques a Él y que empieces a conocerlo personalmente. Que no comas comida masticada por otros. Yo aquí te puedo decir 50.000 cosas acerca de quién es Dios con mi experiencia personal. Y sí, es válido, pero mejor que tú lo experimentes personalmente, no que te lo cuenten. Es muy distinto cuando tú aprendes por una experiencia que cuando aprendes porque alguien te cuenta. Antes la gente decía que la Tierra era plana e inventaban muchas cosas con respecto a teorías y todo con respecto a la Tierra, con respecto al ser humano, a la evolución, a la creación, en fin, todo un sinnúmero de cosas, incluso con respecto a la vida con Dios, a la vida cristiana, a la vida en el mundo. Y la historia nos cuenta muchas cosas, pero hay que saber también quién está escribiendo la historia. Normalmente la historia la escriben los que vencen, los triunfadores, y los que quedan esclavos o son vencidos no tienen derecho a decir nada. Entonces la historia se escribe al amaño de aquel que la está escribiendo, y muchas veces no es real, no es completamente verdadera. Por eso hay que adquirir sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la sapiencia o, o la capacidad de poder saber, pensar, actuar y, y decidir utilizando el conocimiento. O sea, para tener sabiduría es necesario tener conocimiento. Si no se tiene conocimiento, no podemos comprender lo que es sabiduría. O sea, la sabiduría necesita conocimiento, comprensión, sentido común y percepción. Ahora, la sabiduría no viene dentro de nosotros. La sabiduría se adquiere. No es algo que viene dentro de nosotros ya marcado, que ya nos corresponde, que nacimos con sabios, no. Es algo que es un don de Dios y es algo que lo adquirimos en la medida en que profundizamos acerca de ella. La sabiduría está asociada con tener un juicio imparcial, con tener compasión, con tener autoconocimiento. Es lo que hablábamos ahorita hace un momento, de que no depende de lo que los demás te digan, sino de lo que tú experimentas. Cuando tú haces un trabajo o enfrentas una tarea, adquieres sabiduría porque lo estás haciendo tú y vas a tener experiencias de prueba y error hasta que corriges y hasta que perfeccionas. Lo mismo pasa con la sabiduría. Ahora, la sabiduría necesita instrucción. Y vuelvo a lo mismo. Si no eres instruido, si no te preocupas por aprender, no vas a obtener sabiduría. Pero no vas a obtener sabiduría aprendiendo cualquier cosa, sino sabiendo dónde buscar, dónde aprender y qué ejemplo seguir. La sabiduría es algo que se obtiene escarbando, buscando mucho. Cuando yo les hablo acerca de que puedes aprender en la Biblia acerca de la sabiduría, es correcto, porque allí se nos habla acerca del temor de Dios. Y cuando yo hablo del temor de Dios y cuando la Biblia habla del temor de Dios, no se refiere a tenerle miedo a Dios, sino el temor del respeto, de la reverencia, de darle el puesto que corresponde. En estos días escuchaba a un maestro de la Biblia que decía que hemos por debajeado tanto a Dios y a Jesucristo que nos atrevemos a llamarle Chuchito o Chucho. Es que Chucho, es que el Chuchito, el de arriba. Hombre, todo ser y más el ser supremo merece respeto. Particularmente yo le digo Papá Dios, porque para mí, en mi experiencia personal, ha sido mi padre, ha sido mi papá y es mi proveedor y es el que me da y sacia las necesidades que me faltan. Pero también llego a Él con reverencia diciéndole: Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente, ¿sí? El Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, en fin, tiene un sinnúmero de calificativos especiales de realeza, de poder, de magnificencia. Entonces tenemos que empezar primero por ahí, sabiendo quién es Dios. Y en estos próximos videos voy a estar
adentrándome más en ese tema de darles pautas con respecto a quién es Dios, pero el compromiso es que tú busques personalmente a Dios y empieces a amarlo y a entenderlo y a dejarte amar por Él, a experimentar lo que Él quiere darte. Los conceptos errados que nos han enseñado son grandes y son graves porque son mentirosos muchas veces. Y muchas veces algunas personas, algunos líderes religiosos están enseñando algo que está equivocado. Y ellos están sinceramente equivocados porque eso fue lo que les enseñaron. Y lastimosamente esa cadena se ha venido arrastrando y transmitiendo de uno a otro, de uno a otro. Y hasta el día de hoy, desde el tiempo de los apóstoles, se empezó a tergiversar las enseñanzas del Divino Maestro. Incluso él luchó contra las enseñanzas que habían desde un comienzo dadas porque habían sido tergiversadas por los grupos religiosos de aquel entonces y habían inventado una serie de normas que ni siquiera ellos mismos podían entender. La sabiduría te da la capacidad de entender estas cosas. La sabiduría te da la capacidad de saber qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Pero tienes que adentrarte con Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que saber dónde está Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, totalmente. En la medida en que empiezas a hacer eso, no necesitas requisitos o hacerlo de esta o de tal manera. No, sencillamente busca a Dios, abre tu corazón a Él y déjalo que Él llene tu ser, que Él inunde tu vida, que Él limpie las cosas que hay malas dentro de ti, que tú sabes que son malas. Déjelo que Él lo haga y en la medida que tú dejes que Dios haga esa limpieza y en la medida que tú reconozcas que Jesucristo es su Hijo que vino a redimirnos, en esa medida tú vas a vivir una vida especial porque vas a ser sabio. Alguna vez se utilizó un eslogan en una comunidad y es: solo los sabios leen la Biblia. Y creo que es cierto, pero parcialmente, porque solo los que leen la Biblia se convierten en sabios, digo yo. No solamente, y no creo mucho que solo los sabios leen la Biblia, pues claro, cuando te conviertes en sabio seguirás leyéndola, pero lo primordial es que si quieres ser sabio debes leer la Biblia. Solo los que leen la Biblia se vuelven sabios. Y ahora tú me podrás decir 50.000 cosas acerca de la Biblia. Muchas de ellas pueden ser ciertas, pueden tener razón, son relativamente ciertas, pero yo te digo algo. Sencillamente adéntrate en el mundo de Dios. No te estoy diciendo que te vuelvas un religioso y un fanático, no. Te estoy diciendo sencillamente que no te desconectes de tu Creador. No te desconectes de ese ser que te ama y que espera que tú vuelvas donde Él. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Si no la recuerdas, búscala en la Biblia. Búscala en internet, la parábola del hijo pródigo, y léela y recapacita sobre ella. Podemos ser el hijo pródigo, y si lo somos, Él está esperando que volvamos a sus pies, que volvamos a su casa y que adquiramos sabiduría. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero de que tengan el momento de recapacitar sobre esto. ¿Quieres ser sabio? Busca a Dios. ¿Quieres tener conocimiento, adquirir capacidad de justicia, de discernimiento, de vivir como lo que tú dices continuamente y contra lo que criticas continuamente, de que los gobernantes están corrompidos, de que el mundo está corrompido, que tu vecino está corrompido, que todo el mundo, que el prójimo está corrompido, porque hasta el prójimo está corrompido también? Pero si quieres tú tener discernimiento, tener esa capacidad de comprensión, de entender y de querer enseñar a otros, pues debes conocer acerca del creador de la vida y del que te creó desde el vientre de tu madre. Un abrazo muy especial desde North Carolina y espero que sigas disfrutando de la vida de una manera perfecta y llena.